Sí, bueno, estos son los primeros presupuestos de la presente legislatura, aunque de nuevo poco o nada tengan. Y en esto está bien que hayamos hecho pedagogía. Insisten en la misma forma de actuar con la que terminaron la pasada legislatura, igual que en años anteriores, y si por algo se puede significar estos presupuestos es por la falta de interés en consensuar nada y sobre todo por la falta de interés en atender otras propuestas. Un presupuesto que, a pesar de no haber gastado ni un solo minuto en buscar el consenso, cuando no la mínima participación de nuestro grupo político, aquí cada uno que se defienda, se aprueban inicialmente ya con la música de los villancicos. Y mucho han tardado para no contar con nadie en su elaboración, para ser, como usted ha dicho públicamente, una plantilla. Unos presupuestos aprobados únicamente por la mayoría socialista. Por cierto, pues nunca lo ha dicho dirigiéndose a nosotros, lo ha dicho dirigiéndose a otros grupos políticos que ellos se tendrán que defender. Pero revise los tantos por cientos de votos con los que usted está en este salón de plenos. Por lo de la mayoría, digo. Las formas siguen siendo las mismas. No ha cambiado nada y, como suele decir, dice usted, yo me voy a plagiar a mí mismo y esto es una vez más los presupuestos de Juan Palomo. Yo me los guiso y yo me los como. Y no habiendo esa oportunidad, desde luego no nos sentimos invitados a que estos presupuestos cuenten con el voto afirmativo del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Pero ni siquiera esto sería al 100% determinante. Y mire usted que para nosotros, para nuestro grupo, la estética en política también es muy importante. Pero desde luego la ofensa no es personal. Y lo importante son los ciudadanos. Y lo importante es saber si estos presupuestos son positivos o negativos para la mayoría de la ciudadanía. Y aunque parezca sonar bien la música, es mucho mejor el marketing que el producto final. En nuestra opinión resulta más que claro, el continuismo que su gobierno ejerce con autoridad en las políticas locales y que poco tiene que ver, al menos no tanto como a nosotros nos gustaría, en la apuesta por el empleo, la política social, la sostenibilidad o la participación ciudadana. No le vemos, nosotros, el interés de los presupuestos en orientar estos presupuestos en un sentido más social, a la vez más eficiente. Entendemos que los presupuestos deben ser un compromiso con la ciudadanía, sus problemas, sus necesidades, sus expectativas. Y prioritario, y uno de los empeños principales en ese sentido, debería ser dar un impulso a las políticas de empleo. El plan de empleo correspondiente al 2019 no se ha ejecutado y ya casi le podemos adelantar que el correspondiente al 2020 no se va a hacer. Y al contrario de lo que ha venido redactando de forma continuada en la memoria de presupuestos con la que ha iniciado este debate, en los últimos años decía superávit destinado a planes de empleo como medida para mitigar el mercado de empleo de la localidad. Este año es nueva la relación y se señala que el superávit será destinado en su integridad a las inversiones y planes de empleo. Bien, pues la realidad es la que es. Y esta nos dice que ni en el año 2018, ni en anteriores, ni siquiera en este 2019, donde no se ha llegado a contratar ni un plan extraordinario para el empleo, se ha utilizado superávit. Al final del ejercicio no se han utilizado superávit del presupuesto destinado a planes de empleo propios. Al contrario. Igualmente, podríamos decir con el plan de apoyo al emprendimiento y el empleo. Es decir, que igual nos estamos equivocando cuando solicitamos que se invierta más en políticas de empleo. Y lo que tendríamos que solicitar es que al menos tengan el decoro de gastarse lo que presupuestan en materia de empleo. Simplemente con eso nosotros nos estaríamos por satisfechos, con que gastaran esas partidas. Pero un dato también sobre el empleo. En el año 2012 fue la primera vez que yo debatí sobre un presupuesto municipal. En aquel entonces, el capítulo 1 de personal ascendía a 11.163.000 euros. Y hoy
presentan como una subida, lo que hoy presentan como una subida es, el capítulo se queda en 11.028.903 euros. Es decir, son 135.000 euros menos en el capítulo personal 8 años más tarde. En el fomento del empleo, el plan de empleo sumado el de las zonas rurales deprimidas y el plan extraordinario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la cantidad es la misma que en el 2019, teniendo en cuenta, o con el agravante, que 1.164.000 son arrastrados del año 2019. Y como ya hemos comentado, el millón presupuestado correspondiente al 2020, esperemos equivocarnos, pero pensamos que no se va a ejecutar. Y reitero, ojalá nos equivoquemos. Y ojalá me tenga que decir que se lo ha gastado. Nosotros creemos que esta inversión en materia de empleo no es suficiente y esta es una razón, o es otra razón más, para votar no a este presupuesto. Creemos que se puede hacer un mayor esfuerzo inversor en políticas activas de empleo. Y con respecto también al capítulo 1, gasto de personal, el incremento es de un 3,3%, exactamente 362.000 euros. No es suficiente, entendemos que para el 2020 no es suficiente porque quedan retos pendientes en esta administración, 2020, 2021, pero quedan retos que hay que ir acometiendo. La consolidación de la plantilla, una mayor oferta de empleo, la recatalogación de los puestos de trabajo, evitar las rotaciones, la temporalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se debería ir incrementando en el capítulo de personal. Por lo tanto, entendemos que ese incremento que ustedes plantean no es suficiente. Y otra gran prioridad debería ser la política social. Hemos sufrido en los últimos años, venimos de unos años de recortes, ¿no? Y justo en el momento en que más necesaria era la intervención pública para paliar la necesidad de los sectores más afectados por la crisis, sin embargo, vemos cómo la Concejalía de Servicios Sociales, una de las pocas que mantienen prácticamente la misma estructura en los últimos 10 años, con más de 5 millones del presupuesto total del ayuntamiento con respecto al año 2016, por ejemplo, esta concejalía mantiene la partida destinada al Plan Concertado de Servicios Sociales por debajo de los 716.000 euros que tenía presupuestado en aquel año. Todavía no somos capaces de recuperar el nivel de gasto que teníamos en el 2016 en el Plan Concertado de Servicios Sociales. Pero es que además bajan las actuaciones en promoción e integración social en un 84%, en prevención de drogodependencia baja en un 6% o en ayuda de emergencia social en un 25%. Y en paralelo a esto, continuamos viendo a las entidades sociales demandando más ayuda para atender a los más necesitados. Y otra prioridad debería ser todo lo relacionado con la sostenibilidad, en su concepción más amplia, en lo relativo a movilidad, contaminación, sostenibilidad, medio ambiente, residuos, protección animal y un largo etcétera. Y al contrario de lo que nos gustaría que en este área no se disminuyera. Y en este área se disminuye en un 50% el programa destinado a protección y mejora del medio ambiente. Igualmente, disminuye un 4% el programa 17.000 de medio ambiente y en general, en este capítulo de servicios públicos, se disminuye en 163.000 euros. Por lo tanto, estas también son unas cuestiones o son razones para que nosotros votemos que no. Con respecto al capítulo 4 de transferencias para gastos corrientes y subvenciones nominativas, cierto es que suben, lo hacen en 40.643 euros. Pero no lo hacen porque se contemple la creación de una partida de 40.000 euros para la agrupación musical Maestro Ibáñez, como usted ha dicho. Esta partida ya existía en el 2018 y en el 2019. Ni siquiera lo hacen por el aumento de las escuelas deportivas con las que justifican su memoria el aumento del capítulo 4. Las escuelas deportivas, en su total, únicamente suben 3.000 euros, más con respecto al presupuesto del año anterior. Y exactamente la misma cantidad con respecto al presupuesto de 2019 para las actividades de los clubes deportivos. 105.000 euros, la misma cantidad. Deberá entender
que al contrario de la justificación que hacemos para aprobar estos presupuestos, que se hace para aprobar estos presupuestos del capítulo 2, las entidades deportivas de Valdepeñas se ve que no sufren aumento del IPC o de esos bienes a consumir y, por lo tanto, esa partida se puede congelar. Además, tenemos que recordarles que la subida de tasas para la utilización de las instalaciones deportivas, en general, la ordenanza número 11, subió, con lo cual los clubes deportivos van a pagar más, van a tener que pagar más por las instalaciones deportivas, a la vez que van a recibir la misma ayuda por parte del equipo de gobierno. En este año la ecuación les sale negativa. E igualmente podríamos decir de las entidades sociales, por no hablar de las entidades culturales, asociaciones juveniles o vecinales, que continúan sin una convocatoria pública de subvenciones. 0 más 0 es igual a 0. Y recuerda, en este punto, nos gustaría que recuerde cuando justificaba la regularización de los monitores de las escuelas deportivas, que tuvieran seguros, que regularizaran sus ingresos, que tuvieran cotizaciones, todo eso lo ha dicho usted y nosotros siempre hemos estado de acuerdo en esa regulación y le hemos apoyado. Por eso nos preguntamos qué diferencia tienen las AMPAs, por qué los clubes deportivos sí y las AMPAs no. Aulas matinales, días sin clase, actividades extraescolares juegan un papel importante no solo ya en la conciliación de la vida familiar y laboral, sino también en la socialización, educación y adquisición de hábitos saludables, al igual que lo es el deporte. Y es una medida contemplada como responsabilidad municipal en el segundo plan de igualdad. Y de esta se está cubriendo gracias a las AMPAs, sin ayuda económica municipal directa. Son años diciéndole que saque una convocatoria de subvenciones para ello. Y una vez más los presupuestos no la contemplan. Otra razón para votar que no. Del capítulo 6 de inversiones directas, con un aumento de 600.000 euros, 592.141, más sobre los presupuestos de 2019, vemos que hay 38 conceptos que se repiten al año anterior y son inversiones directas no ejecutadas. Por ejemplo, el 1.832.000 euros de la cubrición del canal de la Veguilla supondría solamente el 26% del capítulo de inversiones. Que si además le sumamos los 400.000 euros de mejora del alumbrado público, que tampoco se han ejecutado, tenemos ya un 31% del capítulo de inversiones no ejecutadas y que ya se aprobaron el año pasado. Yo no sé si deberían contar ya como propuestas ya votadas, tener que ahorrárnoslo. Súmele a eso el 1.164.000 que he comentado antes del plan de empleo y casi ya tiene el 50% del mismo capítulo que hace un año también nos traía a votación. Y si además sumamos las diferentes anualidades comprometidas, pues casi nos sale el capítulo completo. En realidad, la cantidad más novedosa es importante, quiero decir, bueno, hay otras más pequeñitas, pero de las importantes, la más novedosa es la urbanización de la calle Torrecilla, porque incluso la parte de climatización e iluminación del Museo Municipal del Auditorio Inés Ibáñez ya ha sido aprobada por decreto el pasado día 13 y además hay unas modificaciones presupuestarias, la de mayo de este año, en la que ya se empezaba a contemplar esa inversión. En el capítulo 7 se adquiere el compromiso con la parroquia de la Asunción de financiar con 75.000 euros la restauración y la recuperación de las pinturas del archivo, sacristía y capilla penitencial. Bueno, no se podrán quejar, aunque en realidad comparado con los 217.000 euros que tuvieron en el pasado año electoral, hay una merma. Pero, hablando en serio, compartimos, ¿no? Y repetimos nuestra satisfacción porque asuman nuestro discurso cuando hablamos de conservación del patrimonio, sea el que sea, religioso o no. No nos parece que esto sea vinculante. Defendemos el patrimonio que disfrutamos todos y mantenerlo público en general. Por esto mismo, y así se lo hemos pedido reiteradamente, defendemos la conservación del patrimonio laico al igual que el religioso. Y por esto mismo asumimos el compromiso de la tercera anualidad de la Casa de los Vascos. Pero insistimos, porque siempre lo hemos dicho en este salón de pleno, para su conservación. Nada de piqueta, para su conservación.
Y termino. Sobre la parte de ingresos, está bien decirlo públicamente antes, ¿no? Lo digo porque así se conoce. Se han presupuestado 700.000 euros más en impuestos, tasas y precios públicos. Si bien directamente son lo que nos vincula, porque bueno, los impuestos vienen del Estado y no tenemos competencia para ello para decir que bajen o suban más, ¿no? Pero en realidad sí que es verdad que hay 300.000 euros de subida en las tasas aprobadas por usted y que nosotros esa parte la votamos en contra y presentamos nuestras propuestas. Por lo tanto, otra razón para votar que no. Y bueno, y sobre la deuda tampoco me voy a reiterar porque conoce sobradamente nuestra posición. Pagar deuda sí, pero invertir más en gasto social, empleo, etcétera. Y no creo que la calle esté para presumir año tras año de un superávit de millones, como dice usted. Por lo tanto, pregúntense si superávit y los colegios con quejas en limpieza, o superávit y vemos la necesidad que hay en la calle cuando vemos abajo la cola del registro cada vez que convocamos un plan de empleo, o el superávit y reconocemos a la vez que hay una partida económica que tiene que cubrir las necesidades de productos, de alimentos y higiene para las familias más necesitadas. Yo creo que pregúntense eso. Y además les invito a una reflexión. Conforme escuchamos a la Diputación Provincial, modifiquen estos presupuestos a lo largo del año para que Valdepeñas, el Ayuntamiento de Valdepeñas, la Administración Municipal, sea esa locomotora de Valdepeñas, facilitando el empleo y atendiendo las demandas sociales. Y luego, otro ruego, por favor, cumplan con su palabra y de verdad, en el inicio del 2020, dedique a planes de empleo una parte del superávit con el que se va a cerrar este año. Gracias. Alcalde, concejal de Hacienda. Bien, nosotros sí entendemos que depende de nosotros en una parte de medida que no se deben ejecutar los planes de empleo locales. Y usted ha dicho bien, ha tenido cuidado de decir, no ha habido grandes planes de empleo. No ha habido grandes planes de empleo en Castilla-La Mancha, pero usted sabe que ha habido ayuntamientos en que de sus fondos propios y administraciones locales de sus fondos propios han desarrollado algún tipo de plan de empleo con los remanentes o superávit de tesorería. Y yo no me considero más que nadie, ni de izquierda ni en otro sitio. O sea, me considero, no tengo ninguna consideración en el sentido de ser más que nadie. Pero bueno, yo defiendo una visión, defiendo unas ideas y defiendo una forma de proceder. Cuando usted dice que no va a entrar la miseria en este ayuntamiento, nosotros entendemos que no es miseria, es necesidad. Y por lo tanto hay que cubrirla. Y luego, le he dicho antes lo del capítulo 1 de personal y me ha justificado que era debido a la administración electrónica, y estamos de acuerdo, pero alguna cosa no cuadra. Si fuera así, no entendemos, porque yo le he dado las cifras del 2016, ¿no? Pero desde entonces no ha llegado al nivel del 2016, pero ha venido subiendo año tras año, ¿no? Desde esa cifra. Con lo cual, se está aumentando la partida del capítulo 1 de personal, pese a la administración electrónica. Lo que pasa es que nosotros pensamos que todavía se puede hacer un mayor esfuerzo en ese sentido. Y bien, dice que estoy muy verde con el tema de medio ambiente. Sabíamos lo de los caminos, el arreglo de los caminos por el tema del Pósito, que nosotros vamos a mantener nuestro voto en contra, como ya lo hicimos ver en el debate previo. Pero bien, nosotros es que no entendemos el medio ambiente solamente con arreglar caminos. Es decir,
Ya en eso no hemos coincidido. Yo recuerdo que un amigo o un compañero nuestro ya les dijo una vez que para ustedes el medio ambiente era una maceta. Nosotros entendemos el medio ambiente como algo más. Y lo que está claro es que yo no le he podido convencer. Usted tampoco lo ha hecho, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues son sus presupuestos, son los presupuestos de un gobierno que lleva 16 años con mayoría absoluta. Hemos tenido 4 meses para convencernos, desde septiembre para acá. No lo hemos hecho, ¿no? Y ahora tampoco lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer en un cuarto de hora, pero yo, si quiere, nos citamos para el 15 de septiembre del próximo año y empezamos a hablar de presupuestos. Nuestras propuestas ya las tienen. Desarrollo específico de un plan local de empleo que cubra las demandas de la población no atendida por otros planes de empleo. Nuevos pliegos administrativos de horas de limpieza en colegios, edificios municipales y viales. Un punto de encuentro familiar que prometió en campaña electoral. El desarrollo de la convocatoria para las AMPA de la localidad. Las puestas en marcha del tratamiento CES. El programa de cine de verano en la Plaza de los Toros. Nuevas instalaciones que le están demandando desde el Consejo de la Infancia y de la Adolescencia, una vez sí y otra no, cada vez, de agua potable, porque los chicos no se pueden estar gastando el dinero que le dan para la paga en comprar agua y le piden agua por nuevas fuentes, cambiarla de la Plaza de España, plazoletas, zonas jardinadas, etcétera. La eliminación del resto de tuberías de fibrocemento, hay que recordar un acuerdo de la Junta de Gobierno reciente en ese sentido. Nuevas puestas polideportivas que le hemos venido demandando durante años, de uso recreativo y social, que sean gratuitas y que nosotros sí sabemos dónde se pueden hacer. Se pueden hacer en la zona de la avenida del Castil Nuevo, junto al Parque Canino, se puede hacer en el Parque del Éter, se pueden hacer en el Parque Cervantes y también, y ya que usted estuvo ayer de cena, pues los vestuarios principales del pabellón de la Virgen de la Cabeza, que estamos pendientes plan tras plan de deportes de hacerla. Y nuevos equipamientos, mantenimiento y mejora de las zonas de juego infantil con parques más infantiles más inclusivos. Esas son nuestras propuestas y eso es lo que, bueno, pues nosotros planteamos que podemos ir hablando de cara al año que viene. Y bueno, no creo que sea tan difícil, es decir, hemos visto modificaciones presupuestarias y nosotros estamos de acuerdo, Se tienen que hacer las modificaciones presupuestarias que haya que hacer. Se tienen que hacer. Entonces, bueno, estamos viendo cómo se han ido haciendo y por lo tanto teníamos 2 opciones aquí, o 3. Presentar una enmienda a la totalidad, que les recuerdo que este ha sido el único grupo que ha presentado una enmienda a la totalidad de los presupuestos. No la iban a votar, tienen mayoría suficiente, no la iban a votar en contra. No creo que votaran, o sea, no, a nadie le entra en la cabeza, a nadie que nos esté escuchando, entra en la cabeza que iban a votar una enmienda a la totalidad que nosotros plantearan, ¿no? Podríamos haber planteado enmiendas parciales en la comisión informativa y haberla discutido en media hora. O las podríamos haber traído aquí y haberla discutido en media hora, aparte de pelearnos por el proceso administrativo, si se puede entrar aquí o no se puede entrar aquí. O podríamos presentar alegaciones una vez que los presupuestos se publiquen en el boletín de la provincia. Y lo único que conseguiríamos es, por un lado, que nos voten que no a esas, pero lo único que conseguiríamos de verdad era que estos presupuestos se retrasaran un mes más en aprobarse. Por lo tanto, lo que estamos planteando es, consideramos que estos presupuestos son mejorables. Lo van a aprobar ustedes, tienen mayoría suficiente para aprobarlos. Apruébenlos y nosotros, el año que viene, con los remanentes de tesorería y superávit del 2019, vamos hablando y vamos introduciendo aquellas partidas que nosotros consideramos que harían mejor o que cubrirían mejor necesidades que hoy vemos en Valdepeñas. Esa es la propuesta que les lanzo. Nada más. Gracias.